Bom, continuamos, por favor. Obrigado. Bom, sabemos que acabamos de probar que a ecuación do tipo este, onde L é o operador ou derivadas ordinárias e A diferenciável, 1 periódica, e F 1 periódica, diferenciável também, a condição N é uma solução 1 periódica, existe uma solução 1 periódica, se somente se a média de F é igual a 0. Então, e além disso, essa solução pode ser expressa da forma N onda em Y mais uma constante aditiva, esse era o C2, aquele que ficou da diferença, e esta é uma solução 1 periódica que tem média nula, em geral, é assim, a condição mais usual. Okay? Então, temos isto, e agora vamos a aplicar este resultado a cada um dos problemas da cadeia recorrente de problemas. Já? Então, o primeiro é, aparece aí para, vou explicar este, pode ser visto de duas formas. Se aplicamos diretamente, que importância tem aplicar diretamente o lema? Tem a importância de que em problemas mais gerais, em dimensões maiores, você não conta com soluções analíticas. Não tem solução analítica. Então, você tem que aplicar outros resultados mais qualitativos sem chegar à solução. E esses resultados são, por exemplo, o mais prático, que é a média FCA0. Aqui sim tem solução analítica e vamos fazer a observação rápido, para complementar um pouco o que está aí escrito. Mas o primeiro problema é L, Y de U0, não. L, Y de U0 em X, Y igual a 0, não? Esse é o primeiro problema. Agora, fixando x de 0,1, para cada x de 0,1, esta ecuação é deste tipo. ¿Ok? Porque L de y tem derivadas parciais porque pode ser aplicado a funções que dependem de mais de uma variável, de x e de y. Mas, neste caso, para cada x fixo, este operador e este coincidem, já, em seu campo de aplicação. Então, aqui temos que, o que está aí explicado, o f é igual a 0, o f é igual a 0, a parte direita é igual a 0. Então, para cada x de 0,1, o 0 vai ser igual, o 0 em x, y vai ser igual a uma função, o onda 0 em x, y, mais uma constante, sim ou não? É o resultado que está aqui acima. Mas esta quem é? É uma solução unoperiódica da equação com média nula. Mas uma solução unoperiódica desta equação, qualquer constante, se o 0 é uma constante qualquer, é uma solução da equação, porque você tem a derivada da constante. Multiplica por A, é 0 e deriva em 0. Mas qualquer constante é unoperiódica. Mas qualquer constante não tem derivada, não tem média nula.
a única constante que esté en media nula, ¿cuál es? U0. Entonces, esta es 0 en ese caso, por tanto, esto va a ser más una constante, más esa constante es una constante para cada x. Entonces, tenemos que es una función de x. Por eso es que obtenemos este resultado que aparece. ¿Ok? O sea, como consecuencia de aplicar un lema ao primer problema da cadeia recorrente de problemas, temos que o 0 é uma função que só depende de x. Já? Esse é o resultado primeiro. Agora vamos aplicar o lema à segunda. É decir, se o 0 só depende de x, então a solução é uma periódica, o 0 é uma periódica, porque se não depende de y, é uma periódica respecto a y. ¿Ok? Mas é a que cumpre com todas as condições também. Cumpre-se assim em muitos problemas gerais. Muitas vezes, quando em um problema geral, mais geral, estão buscando, construindo uma assintótica, já desde o início dizem, bom, o 0 só depende de x. E vamos em frente com isto. E então vamos encontrar o 1, etc. Aqui, na segunda equação, esta é para epsilon menos 2, não? Temos esto. Ahora, para epsilon menos 1, para epsilon menos 1, ¿qué tenemos? A ecuación para epsilon menos 1 tiene la forma Ly de U1 igual a menos Ly x de U0, U0, porque solo depende de x, menos Ly x de U0, que solo depende de x, ya tendo em conta que o resultado da primeira parte. Ok? Então, deste jeito, ¿esto qué cosa es? Este es menos derivada respecto a x de a derivada respecto de a en y, derivada respecto a y de u0 en x, menos derivada respecto a y da a en y derivada respecto a x de u0 en x. Entonces, esta de aquí es 0. Porque voy a derivar, no depende es la derivada de una constante respecto a y. ¿Ok? Entonces, esta no aparece, solo aparece esta. Más esta expresión de acá se puede escribir, puedes escribir de este jeito. A derivada respecto a y, aquí solo depende de x, se puede escribir como un producto directo de dos funciones. Una función que solo depende de y veces otra función que solo depende de x. ¿Sí o no? Entonces tenemos que hasta aquí no se ha aplicado el lema, solo hemos aplicado un resultado para U0. Entonces tenemos que a ecuación es do tipo 2.19. Ya vamos por aquí. ¿Ok? Agora, como el operador es lineal, tenemos que, esto es lo mismo que decir, a derivada respecto a y de a en y, derivada respecto a y de u1, ¿no? Igual a menos ese producto que está ahí. ¿Ok?
Bom, lo primero es que U1 es uno periódica, existe U1 uno periódica, porque a media de F0. Esa es una cosa que podemos ver rápidamente. ¿Quién es F acá? Para cada chis fixo, esto que está acá es el producto de una constante, que es derivada de U0 avaliada en ese chis, para cada fixo, veces esta expresión. Más, esta expresión es derivada respecto a y de A en y. Cuando integramos de 0 a 1, la derivada da la propia A, que es 1 periódica, avaliada en 0 y en 1, a diferencia es 0. Por tanto, satisface a condición de necesaria y suficiente para existencia de U1, uno periódica, solución 1 periódica respecto a y. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, ¿qué forma tengo U1? U1 puede ser expreso da forma, puede ser buscado como una función que depende de x. Vamos a ver eso acá mejor. Voy a apagar esto y voy a limpiar un poco acá y voy a concentrarme en esta expresión. Olha, si U1, aquí se puede aplicar un método de separación de variables. Entonces, U1 puede ser buscada da forma U1 en x, y. La idea además de que por la linealidad uno puede observar eso, también es una idea natural del proceso de homogenización, que es tratar de aislar a variable rápida y buscar un problema para que un problema hieral ya no dependa de esa variable rápida, no dependa de epsilon. Entonces acá, olhando a ecuación, como a derecha tenemos o produto de una función que solo depende de y, veces una función que solo depende de x, entonces podemos pensar en que si esta función se busca como un producto de una función que solo depende de x por una que solo depende de y, entonces podemos separar y obtener un problema para una función de y otro para una función de x, o al menos tener uno para una función de y. Y eso se ve aquí, porque si aquí tenemos que esta es derivada de U0, y nos podemos poner aquí que esto es una función n1 en y, veces, como aquí no se deriva respecto a x, podemos por aquí veces a derivada de U0 respecto a x, ¿ya? Y U0 solo depende de x. ¿Por qué? Porque entonces cuando a gente coloca este producto aquí, como aquí está derivada respecto a y, esto es constante y puede salir de aplicación del paréntesis este y puede salir de esta derivada acá. ¿Ok? ¿Está claro eso o no? Entonces, sustituyendo esta expresión aquí, podemos obtener que a derivada respecto a y de A en y, derivada de U1, ahora no es U1, esto se busca de esta forma, sería N1 veces derivada de U0 respecto a x, y esto respecto a y, y aquí esto es igual a menos derivada respecto a y de A veces derivada de U0 respecto a x. A depende solo de y, U0 solo de x. Entonces, esto significa que esta expresión, este termo, puede salir de acá y puede convertirse en un factor constante acá, multiplicando veces esta expresión. Entonces, ¿qué fica? Derivada, entonces, va a ser do tipo
derivadas van a ser ordinarias, porque ya todo va a depender de una sola variable, sería derivada respecto a y de a en y, derivada de n1 respecto a y, y esto veces derivada de u0 respecto a x igual a menos derivada de a respecto a y, derivada de u0 respecto a x. ¿Ok? Entonces tenemos de común derivada de u0, derivada de u0. ¿Ya? ¿Está claro eso? Pasamos para acá, factor común derivada de u0 respecto a x. ¿Y qué fica? Mais para embaixo, por favor. Aqui. Ajá. Sí, para embaixo. Já passamos por aqui, mais para embaixo. E temos que a solução é proposta deste jeito. E agora temos a expressão 222. De aqui passamos esta expressão para cá sumando. Esta passamos para cá sumando. Factor comum derivado do 0 respecto a x. E temos esta expressão que está acá. ¿Sí o no? Porque a derivada de a fica fora também. A ver, ¿alguna dúvida para pasar de aquí a aquí? Dime. Ya, aquí tenemos esta expresión. Y esta expresión puede ser escrita como, pasamos esta expresión para acá y fica así. ¿Sí o no? Y ahora, factor común esta expresión. ¿Ok? Más esta derivada también puede salir con esta común. Y podemos escribir esto de este jeito, derivada respecto a y de a en y, esta, más a en y, derivada de n1 respecto a y, fecha, veces derivada de u0 respecto a x, igual 0. Entonces, estamos buscando U1 de esta forma, y estamos buscando U1 de esta forma, y vemos que este N1, si esta expresión que está aquí, que depende de N1, es igual a 0, tenemos una ecuación para obtener N1. Como estamos construyendo una solución, basta decir, voy a buscar a N1, tal que sea solución unoperiódica de la ecuación esta, derivada respecto a y, de escribir mejor para acá, es que a en y derivada de n1 respecto a y,
voy a ponerlo así, más A en Y igual 0, y esto es para Y en Y grande, que es el 0,1 en este caso también. Entonces, tenemos que, aplicando a condición necesaria, nótese que un problema tiene solución no periódica, porque se cumple el lema. ¿Ok? Es un problema bien posto, este. Este es un llamado problema local, o primer problema local. Problema local para N1. El problema sobre la célula básica, 0,1. Entonces, esto se puede resolver analíticamente en este caso, numéricamente en otros problemas, en la mayoría, más analíticamente en este caso, y con esa solución, la gente coloca aquí y ya tengo un más, ainda no tenemos un 0. Sabemos que un 0 solo depende de X. ¿Ok? Agora, o próximo problema nos va a permitir obtener una ecuación para un 0, y es precisamente la ecuación homogeneizada. ¿Ya? O sea, hasta aquí, aplicando un lema al problema para epsilon a la menos 2, tenemos que un 0 solo depende de X. Y que un, aplicando para epsilon a la menos 1, que un depende de X y de Y, y es el producto de una función que depende de la variable rápida veces una función a derivada de U0, veces a derivada de U0, que eso depende de X. Esta función que depende de la variable rápida está bien determinada y es solución de esta ecuación, que tiene solución analítica y se puede calcular sin problema. ¿Ya? Ya, es que observen que la derivada respecto a Y de esto es igual a 0, que es una periódica, está claro porque cumple la condición necesaria y suficiente. Y ya lo que hay lo otro es pasar para el otro lado, integral, y como A es mayor estricto que 0, que es una constante que es mayor que 0, uno puede isolar y resolver la ecuación como fue resolvida no inicio da aula de hoy. ¿Ok? La do problema. Hasta aquí alguna dúvida? Agora, como sigue? O mesmo procedimento para o próximo problema. ¿Ok? Então, vamos ver, por favor. 2.13, 2.13. Olha a 2.13. Vamos ver se podemos aqui. Olha a 2.13. 2.13 tem esta equação, 2.13. Porque 2.13 es, vamos a escribir acá un paso anterior, a ver. Problema local muy importante, en las aplicaciones muy importante, porque con la solución de este problema local es importante para obtener el coeficiente efectivo, que es un coeficiente que da características macroscópicas de un medio, importante en las aplicaciones, ¿ok? Entonces tenemos esto. Tenemos esto, entonces aquí tenemos que L, Y, U2 es menos LX, Y, U1 menos L, YX, U0, U1 menos LXX, U0, menos o más, menos F, ¿ok? Entonces, ¿qué fue feito? Sabemos que U0 de un problema para epsilon a la menos 2, U0 solo depende de X, y del problema para epsilon a menos 1, U1 es un N1 en Y veces a derivada de U0 respecto a X.
¿Está bien? U0 solo depende de X. Eso es lo que temos até agora. Então, substituindo o 1 aqui e o 0 aqui, temos esta primeira linha. ¿Sí? ¿Se entendió esa primera línea? Y ahora empieza a transformarse. L en XY, ¿qué hace? L en XY es a derivada respecto a X de A en Y derivada respecto a Y. Si aquí a gente tem uma expressão, aqui vai essa expressão, ok? Então, aqui temos derivada respecto a x de parênteses a em y, derivada respecto a y. ¿De quién? De U1. Más U1 es este producto. Entonces, esta derivada solo opera sobre esta función, porque aquí mantiene invariante. Opera, pero de manera constante. ¿Está claro eso? Igual para acá. Aquí, esta de acá, ¿qué tiene? Dice, ahí ven L, Y, X. Entonces sería L, Y, X es igual a derivada respecto a Y de A en Y derivada respecto a X. Entonces, opero sobre esta función, aquí tengo esta función, más la función sigue siendo N1 derivada de U0, ¿no? Más, como estoy derivando respecto a X, a segunda derivada de U0, está aquí. Y N1 sale como derivada de una constante por una función. ¿Está bien? Y este de acá es derivada respecto a X, derivada respecto a X, parcial más, como U0 solo depende de X, esa parcial se transforma en ordinaria, derivada corriente. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, por favor? Después, ¿qué fue feito? No sé, en este paso, vamos a ver. Aquí está derivada respecto a X. Entonces, esta derivada pasa a este obstáculo, porque depende de A, esto solo depende de A, y esto completo sale para acá. Y aquí está derivada segunda. ¿Ok? ¿Sí o no? Y entonces tenemos que, al aplicar esto, pasa de esta forma, y aquí pasa lo mismo. Esta no depende de Y, entonces el paréntesis este pasa para acá. ¿Ya? ¿Todo bien? Y esta de aquí también, como esta derivada respecto a X, este sale también para acá. En Y derivada. Menos F. Entonces acá existe un factor común, que es este. Y se tiene factor común, derivada segunda. Entonces, tenemos que L, Y, de U2 es igual a esa expresión. Para cada shift, nuestra F es todo esto, la F de un lema. Y esta de aquí es nuestro L de N. ¿Sí o no? Entonces, a condición necesaria y suficiente para que la ecuación, para que exista solución unoperiódica para U2,
es que a media de f sea 0. Entonces empezamos a trabajar con eso y buscamos esa condición, esa es la idea. Entonces, a media de f es 0 es lo que está aquí escrito. ¿Ya? Es la primera línea esta que ven ahora. La primera línea, ¿puedes bajar un poquito? No, aquí, para ver esto nada más, aquí. Esta, ya. ¿Comprendido? Esta primera línea, aplicamos a condición necesaria y suficiente. Ahora, vamos por favor, aquí. Ahora aquí, ¿qué tenemos? Como f solo depende de x, como f solo depende de x, a media es integral la función. Integral es lineal. Entonces, a integral da suma es a suma das integrais. Y a integral de 0 a 1 de f en x de y, porque es respecto a y, sería f en x integral de 0 a 1 de y. ¿Ya? Es f en x. ¿Ok? ¿Sí? Por eso es que fija aquí f nada más. A media de f. ¿Entendido? Y del lado de acá, ¿qué fue feito? La media de hasta acá, como este no depende de x, no tiene que integrar, o sea, como una constante. Entonces, la constante veces la integral. Es la integral de una constante veces una función, es a constante veces a integral de la función. ¿Entendido? ¿Hasta ahí? Ya, muy bien. Después aquí, en este paso, ¿qué fue feito? A ver, fue feito que... ya estamos con estas expresiones. Hacia arriba, es la misma. Y aquí es la misma también. Es la misma también. Más... A ver... más esta de acá podemos agrupar, vamos a ver, a media de esta da 0. ¿Por qué? A media de esa da 0. Porque es la integral, sería a media. Eso tiene un análogo multidimensional y se demuestra con el teorema de divergencia. Más, en una dimensión es igual, porque aquí esta derivada sería a media de la derivada respecto a y, de a respecto a y, de a en y, veces n1 en y. Esto es lo mismo que decir integral de 0 a 1 da derivada respecto a y de a en y, n1 en y, de y. Más esta integral es esta expresión. Sería a en y, n1 avaliado desde y igual 0 a t y igual a 1. Y esto es 0, ¿ok? Entonces, eso fica esta media de acá. Esta media de acá. Aquí esto no, esto es a techo, ya. Pensaba que decía 0, ya. Entonces, ¿cómo fica eso? Esta no va a estar, ¿y qué es lo que va a quedar? Aunque fica a media, un menos, a media de a en y, más a en y, derivada de n1 respecto a y, a media, derivada de u0 segunda respecto a x, igual a f. A esta parte de acá, llámase
como esta función so depende de y, so depende de y, y esto so depende de y, y la integral es de 0 a 1 respecto a y, eso es un número. Ese número es a propiedad efectiva da baja que ocupa un 0, 1. Y vamos a chamar como A chapéu. Então fica A chapéu vezes A chapéu, então esto fica como A chapéu vezes derivada segunda do 0 respecto a x igual a f con un menos delante que está aquí. Então, esta es la ecuación homogeneizada. No me acuerdo aquí si es así. La ecuación homogeneizada. Míralo aquí. La ecuación homogeneizada. Y entonces está todo escrito acá. ¿Ya? Y ese es un llamado coeficiente efectivo que calcula-se deste jeito. O coeficiente efectivo depende de N1. E N1 é solução do problema local. Então, a aplicação do lema ao problema para epsilon a la 0 conduce a o problema homogeneizado, que é o que deve ser satisfeito por um 0. Ok? Então, temos aqui o problema homogeneizado, coeficiente efectivo, y aquí ahora viene el ejercicio. Vamos a ver qué dicen estos ejercicios. Ok, dice, confira que N1 tiene esta forma. Esa es la ecuación, es una solución unoperiódica del primer problema local. Esa es aquella ecuación que yo falei, que tiene solución analítica. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya. N1 es solución da ecuación do problema local. N1 es esta ecuación derivada respecto a y de A en y derivada de N1 respecto a y más A en y igual 0. Con y en 0, 1, ¿ya? Entonces, la solución unoperiódica de esta ecuación. O sea, resolviendo sobre un 0, 1 y se extiende por periodicidad para todos los valores de y. ¿Ya? Bueno, esto integrar aquí tiene esa forma. La integral de esto es que esto es una constante. Puede ser más A en y es igual a una constante C, ¿sí o no? Más podemos pasar hacia el otro miembro y fica A en y derivada de N1 respecto a y es igual a esa constante menos A en y. Pasamos dividiendo A y ¿qué fica? Fica que N1 derivada de N1 respecto a y es 1 sobre A en y veces C menos 1. Posible hacer eso porque A es estrictamente positiva, mayor que 1 a menos que es mayor que 0, ¿no? Y cuando estamos acá podemos decir, N1 es una periódica. Si quiero saber quién es C, puedo integrar de 0 a 1 respecto a y, o sea, aplicar a media en ambos miembros. Y fica integrar de 0 a 1 respecto a y, integrar de 0 a 1 respecto a y, el C fica de este jeito, multiplicado por C, menos integral de 1, de 0 a 1 respecto a y. ¿Ok? Más, por este lado, esto es 0. Esto es 0. Para acá,
es cero, porque es la integral de la derivada de una función periódica sobre un intervalo de un comprimento do período. E então, como fica aqui? Que isto pode ser escrito da forma C, vamos a ver, que 1 sobre A veces C menos 1 es igual a 0. Então, C es igual a 1 sobre A a la menos 1. Ahí no está eso. No está eso así. Bom, si ya tengo C, vengo acá, ya tengo C, decimos, ya C es conocida, que tiene esta forma, entonces volto aquí, ¿ok? Volto aquí a esta expresión. Y isolando ahora derivada de N1 respecto a Y, ¿qué fica? Hasta aquí alguna dúvida que voy a apagar acá, ya, apago aquí, y entonces fica que esto es que derivada de N1 respecto a Y es igual a 1 sobre A en Y veces C, que es 1 sobre A a la menos 1, menos 1. ¿Sí o no? Y ahora, integrando de 0 a Y, en este caso, sería N1 en Y es integral de 0 a Y de quién? De 1 sobre A en Y veces 1 sobre A a la menos 1 menos 1. Todo esto, aquí le cambiamos a esto por una S de S. Ya. Y tenemos a integral. Sí, entonces aquí está A y aquí está puesto esto. Más este es UA. Es UA efectivo. ¿Y por qué ese UA efectivo? Porque UA efectivo es a media, según el modelo, de A en Y más A en Y derivada de N1 respecto a Y. ¿Ya? Más esto que está acá es una constante por esta ecuación de un problema local. Entonces esta es a media de una constante. Y esa constante es C. Olha, entonces, a media de C es C. Por tanto, A es C. ¿Ya? Y tiene esta forma, que es la forma de la media armónica ponderada. Armónica, sí, ya. Entonces, esto es ejercicio 8. Ten esta... estos ejercicios. Vamos a seguir. ¿Alguna duda de ahí? Son esos ejercicios. Y ahora que ven sobre el coeficiente efectivo. Ahí están hablando que el coeficiente efectivo es muy importante en la mecánica de materiales compósitos. Muy importante. Porque muchos estudos, muchas aplicaciones, estão feitos todos os análises para medios homogêneos, mas você está combinando materiais para obter melhores características globais para determinadas aplicações. Então, para desenhar isso, é importante conhecer como modelar, como calcular propiedades efectivas de materiales compósitos. ¿Ya? Entonces, esto es una vía para este tipo de materiales. Entonces, ya ahora viene este,
16. Ahí estaban falando de materiais compósitos. E aqui que é bem interessante. Mira, olha acá. Agora vamos a... Já temos o problema, a equação do problema homogeneizado, temos a forma da assintótica, até aqui temos que a assintótica do que estamos construindo é desta forma. A assintótica que estamos construindo é desta forma. É U2, este es el M en X, epsilon va a ser U0 en X, só depende de X, más epsilon N1 en Y, derivada de U0 respecto a X, más epsilon cuadrado U2 en X, Y. Não sabemos que forma tem. Até agora, já? Até agora sabemos que o zero é solução de até a chapéu derivada segunda de U0 respecto a X igual a F, para X em 0, 1. Equação do problema homogeneizado. E sabemos que N1 e N1 em Y é solução periódica de a equação do problema local, ou seja, de derivada respecto a Y de A en Y más A en Y derivada de N1 respecto a Y igual 0 sobre a célula básica, que tem a mesma forma neste caso. Mas U2, que forma tem U2? Aqui está explicando que forma tem U2. E para obter que forma tem U2 e chegar a que é deste jeito, deste tipo, que é feito? Bem, hacemos o mesmo recorrido que para U1, substituindo. U2, que forma tem? A ver, U2 é esta de acá, satisfaz a equação L, Y, Y. De U2 é igual a menos L, Y, X de U1 menos L, X, Y de U1 menos L, X, X de U0 menos F. A importância também de usar estes operadores, que há muita regularidade e você pode trabalhar com eles com possibilidades menores de cometer erro. Já? Então, agora aqui o 1 desta forma, o 0 desta forma, substituindo, tem isto que está acá. E fator comum, já por aqui passamos. 2. Agora, o que foi feito? Olha, F, sabemos do problema anterior que é isto, mira. Olha. Então, em lugar de F, a gente escreveu a chapéu S segunda derivada e fator comum segunda derivada, que é comum em todo. E depois de esto, ¿qué aparece? Aparece esta expresión y aquí, ya. Esta expresión es constante y es igual a la constante C, que a su vez es igual a A chapéu. Por tanto, este y este se cancelan. Então fica esto que está acá. Aquí a la derecha.
¿Alguna duda? ¿Ve o no? Esto. Esta es la constante que está en el problema local, que la derivada de esto es 0, por tanto esto es constante, ¿no? Entonces, fica este y esto. Y esta ecuación garanti que U2 sea una periódica, porque a media de esto es 0 para cada x, por la ecuación, por el lema, porque es derivada de una función 1 periódica, integral la derivada de una función 1 periódica es 0. Se cumple con, esta es la f, ya, del lema. Y entonces, como es L de y U2 igual a una función que solo depende, lembrando un caso anterior, nosotros teníamos Ly de U1 igual a menos derivada respecto a y de A veces derivada de U0 respecto a x, ¿no? Y de ese caso, vimos que podíamos separar variables y falamos, bueno, podemos buscar a solución da forma U1 igual a una N1 en Y veces derivada de U0 respecto a x. ¿Ok? Agora é a mesma coisa, porque esta L es esta misma L. Aquí temos no a derivada primeira do zero, sino a derivada segunda. E aqui temos uma função que só depende de x, de y. Então, podemos buscar a solução deste jeito. Uma certa função n2 que só depende de x, de y, veces a segunda derivada desta expressão. ¿Ok? Fazendo isto, é possível ter fator comum, segunda derivada, e obter uma equação local para N2. É o que vem a continuação. Então, pode ser desse jeito, mais abaixo, por favor. Aqui. Não é? Então, substituindo, fica fazendo essas contas, fica esta equação para N2. La ecuación para N1, aquí viene derivada de N1 y aquí está, no está N0, está solo. Ahora para N2 está esto. Y si continuamos para N3, también podemos tener una muy similar, pero sería aquí derivada de N3 y aquí N2. Y así en general podemos construir asintótica toda. O sea que, siguiendo esta idea, a gente puede tener a solución de, bueno, en principio, para dar respuesta a nuestra pregunta inicial de construcción de asintótica, U2 en x epsilon es de la forma U0 en x más epsilon N1 en y derivada de U0 respecto a x más epsilon cuadrado N2 en y derivada segunda de U0 respecto a x. Estas dependen de x, estas dependen de x. U0 en x es solución del problema, de la ecuación del problema homogeneizado y N1 es solución de esto y N2 en y es solución unoperiódica de 231. No cabe aquí. ¿Estamos? De 231. ¿Ok? Y 231 es muy similar a esta. Lo que aquí nos podemos pensar en que N0 es 1. Entonces tienes ya N1, N2, N0, 1. ¿Ok? Entonces tenemos ya la construcción de la asintótica, está bien definida.
porque cada uno de los elementos asintóticos pueden ser obtidos. Porque si F es un dato, A conocido, A puede ser obtida porque A es un dato y A es 1 sobre A a la menos 1. Entonces A puede ser obtida. Y aquí de aquí podemos tener quién es U0. U0 es, por ejemplo, paso F, 1 sobre A veces F en chi, es a segunda derivada, integro 2 veces, y aplico condiciones de contorno, porque sustituyendo la asintótica esta para chi es igual 0 y para chi es igual 1, estas tienen que cumplir las condiciones igualando a 0, porque son iguales a 0. Entonces, eso vamos a comentar nuevamente, porque esta es la ecuación de un problema homogeneizado, más su problema homogeneizado precisa las condiciones de contorno sobre U0. Y esas condiciones de contorno sobre U0 pueden ser obtidas. Aquí deben estar explicadas ahora. A ver, más para encima. Bueno, lo que está aquí es la forma de N2, que es del mismo jeito que N1. Más para adelante, por favor. Y aquí vienen algunos ejercicios. Olha, U0, ¿no? Esto que estaba falando. La condición para x igual a 0 y para x igual a 1. Entonces, estas son iguales a 0 por datos del problema original. Y aquí se sustituye para x igual a 0 y para x igual a 1. Más, uno puede considerar, por ejemplo, que N1 en 0 es 0. Igual aquí se ve que N2 en 0 es 0. Más, es una condición que uno puede impor para unicidades. Igual con N1 en 0. Entonces, más si este es 0, esta en N es 0, porque es una periódica. N1 en 0 es igual a N1 en 1, es igual a N1 en 2, porque es una periódica. Entonces, tengo la condición para 0. Por tanto, y lo mismo acá, para N2. Y entonces que uno puede obtener que U0 tiene que ser igual a 0 y U1 tiene que ser igual a 0 también. Y el problema homogeneizado tiene esto con la condición de que U0 en x sea igual a 0 si x pertenece a la frontera, o sea, el 0, 1. ¿Ya? Y esta puede ser obtenida y resolvida. Y esto permite obtener las dos constantes de integración. ¿Ok? Más para abajo, por favor. Ya, entonces, la sugestión es ver estos ejercicios, resolverlo, cualquier duda, hasta aquí. Vamos a ver qué vamos a hacer. Ya, mañana continuamos por aquí. Lean todo esto que ha sido visto hoy para que mañana tengan una mejor preparación y ya. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que quieran preguntar? ¿No? Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. A vocês.